Saludos. Llegamos al tercer tipo de procesos encubiertos o procesos ocultos de los que habla Robert Marshak en su libro, y son los que él denomina inspirations, que podemos traducir en este contexto como valores y aspiraciones. Explica el profesor Marshak que con frecuencia las propuestas de cambio suelen incluir vision statements, que muy a menudo son una versión reducida del conjunto de las argumentaciones sobre las que se apoya la justificación para el cambio propuesto. Tomemos como ejemplo el de un servicio de enseñanza de español como lengua extranjera para empresas, que presenta el siguiente vision statement o la siguiente propuesta de cambio. Vamos a convertirnos en el referente de la enseñanza del español para empresas en Europa y Estados Unidos. Bien, este es el cambio que se anuncia, que se propone como el objetivo deseado, el cambio al que se quiere llegar, ¿no? El punto de destino que se quiere alcanzar. Detrás de esta breve presentación, de esta breve articulación del cambio propuesto, hay una argumentación más elaborada que podría ser, por ejemplo, la siguiente. Debido a la expansión rapidísima de servicios similares en el mercado al que servimos, necesitamos mejorar el rendimiento de nuestros programas para empresas hasta convertirnos en el referente por, primero, el número de profesionales certificados; segundo, la rapidez de su aprendizaje; tercero, la calidad de sus perfiles, como profesionales multilingües. Bien, esta sería la argumentación sobre la que se basa la necesidad sentida de llevar a cabo un cambio que lleve a el resultado deseado que se formula en esa presentación inicial. Llegaremos a ser el referente de la enseñanza de español para empresas en Europa y Estados Unidos. Este tipo de vision statements y este tipo de propuestas de cambios con este tipo de razonamientos están basados en información tan abundante como sea necesaria y posible, información que en buena parte recoge datos, es decir, es información cuantificada, cuantificable, y todo ello, la información recogida y la propuesta de cambio, surge fundamentalmente de la mente racional, en el sentido del hemisferio izquierdo, y va dirigida a ese mismo hemisferio izquierdo, o vamos a llamarle también mente racional. Y esta es mi aportación añadida, esto es fundamentalmente, predominantemente, energía masculina. Y esto es relevante que va a conectar con una propuesta que hay al final del apartado en el que Robert Marshak desarrolla este punto. Bien. Una alternativa sería evocar valores y aspiraciones que tengan un efecto motivador, porque inspira a las personas a las que van dirigidos y porque las llevan a conectar con lo mejor de sí mismas. Este tipo de evocaciones de valores y aspiraciones pasan por encima de la mente racional, pasan por encima del hemisferio izquierdo, porque en realidad vienen de y van dirigidas al hemisferio derecho, y motivan a las personas para hacer el esfuerzo
para ponerse manos a la obra, para hacer realidad manifestada valores y aspiraciones que son importantes para ellas. Ya no se trata de resultados tangibles, cuantificables, materiales, prácticos, que están. La diferencia está en la forma en que se llega a ello y en el hecho de que se amplía la lente de la visión para incluir y para abordar el cambio propuesto a partir de otra parte del mundo interior de las personas receptoras. Hacerlo de esta forma es una práctica propia de un liderazgo o una dirección que se lleva a cabo desde predominantemente desde el corazón. Y por lo tanto tiene mucho más que ver con la energía femenina. Bien, la persona que lidera la formulación de un cambio en estos términos, es decir, el líder que inspira, puede que no coincida con la persona que después gestione el proceso de cambio o con el líder que gestiona o que administra. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Es decir, no, estamos viendo dos perfiles diferentes que se pueden dar en la misma persona. Si es una persona que esté lo suficientemente en contacto con esas dos energías suyas, la energía masculina y la energía femenina, y las tenga suficientemente desarrolladas y conscientes como para ser capaz de funcionar y de liderar desde las dos, o se puede dar en personas diferentes, en las que en cada una de ellas predomine una de estas dos energías y por lo tanto cada una de ellas se siente más cómoda liderando desde esa energía con la que está más conectada o que siente que está más desarrollada, o desde la que simplemente le resulta mucho más fácil. Dice Marshak sobre el liderazgo, la propuesta de cambio organizacional desde los valores y aspiraciones o inspirations. Dice, inspiration speaks to the aspects of people that want to do good things, want to be part of something bigger than themselves, and want to see their values, hopes, and dreams fulfilled. Este tipo de argumentación, este tipo de propuestas son muy potentes y sin embargo, a pesar de su fuerza, nos dice Marshak, con frecuencia, todo lo que apela a los valores y las aspiraciones suele quedar excluido o es más probable que sea ignorado o que sea silenciado en procesos de cambio que tienden a centrarse, a enfocarse en el otro tipo de aspectos, el otro tipo de visión. Sucede a veces, añade, que los cambios propuestos son de hecho contrarios a valores y aspiraciones que ya existen en la organización en cuestión, lo cual complica bastante más las cosas. Y llegado a este punto nos habla de la propuesta básica, el punto central del libro de John Kotter y Dan Cohen, The Heart of Change. Es este libro. Sobre algunos capítulos de este libro prepararé algunos vídeos dentro de poco, pero ahora vamos a ver simplemente la explicación de la idea básica del libro, que es la que elabora Marshak al final de su capítulo dedicado a este punto. Bien, dicen Kotter y Cohen en su libro que la mayor parte de los proyectos de cambio, de las propuestas de cambio, se basan solo o casi exclusivamente en lo que ellos denominan el método de analizar, pensar, cambiar.
¿sí? Análisis, pensamiento, cambio. Que lleva fundamentalmente a argumentar la necesidad del cambio. Y este método o este enfoque o esta aproximación, este approach, suele consistir en, primero, presentar análisis lógicos basados en datos de la situación presente y de aquello que es necesario cambiar en función del punto de llegada al que se aspira. Segundo, esos datos se elaboran y se presentan y se comparten con la intención y la esperanza y la expectativa o casi la convicción de que van a ser lo suficientemente potentes y convincentes, van a tener, podríamos decir, hablando en otros términos, la suficiente energía como para influir en la forma de pensar de las personas que los van a recibir. Influir en su forma de pensar. Y tercero, como resultado de esta influencia en su forma de pensar, es decir, como resultado de este cambio en la manera de pensar de las personas que reciben esa argumentación, lo que va a suceder es que esas personas van a actuar de otra manera y al actuar de otra manera van a hacer posible el cambio propuesto. Bien, este es un enfoque, un método o un estilo, como lo queramos decir, basado en la mente y por lo tanto basado predominantemente en la energía masculina. Energías. Estoy hablando de energía masculina o femenina, no estoy hablando de hombres, mujeres. Las dos energías están en todos. Los hombres encarnamos predominantemente y por defecto de fábrica la energía masculina, las mujeres encarnan predominantemente por defecto de fábrica la energía femenina. Después, cada uno de nosotros necesita encontrar dentro de sí, de una forma más intencionada, la otra energía para conectar con ella y desarrollarla. Bien, dicen Kotler y Cohen que en contraste con este método, existe el método de ver, sentir, cambiar. Si el primero era analizar, pensar, cambiar, el segundo es ver, sentir, cambiar. Y consiste en lo siguiente. Primero, ayudar a las personas a ver una necesidad imperiosa de cambio a través de una visión o de una situación deseada, situación futura. Segundo, esa visión o esa situación activará en esas personas emociones y activará una reacción instintiva. Por lo tanto, no estamos ya en el hemisferio izquierdo, no estamos en la mente racional, estamos en el hemisferio derecho. Tercero, esa respuesta con carga emocional, esa activación instintiva en esas personas, les va a llevar a nuevas formas de actuar, nuevas formas de funcionar, nuevas formas de hacer, que son las que van a hacer posible el cambio propuesto. Kotler y Cohen afirman que este segundo estilo es mucho menos frecuente, se da mucho menos y abogan por apelar más a este tipo de metodología o a este estilo que está centrado ya no en la mente, sino más en el corazón y en el instinto y por lo tanto está conectado con la energía femenina de las personas. Y por eso ellos abogan porque se utilice mucho más este método, se apele mucho más a la inspiración y a la emoción. Si aplicamos esto al ejemplo inicial del servicio de enseñanza de español, la formulación inicial de vamos a convertirnos en el referente de la enseñanza de español como lengua extranjera en las empresas en Europa y Estados Unidos como alternativa a ese
modelo, a ese estilo, a ese enfoque, siguiendo la propuesta de Kotter y Cohen. Una formulación alternativa podría ser, por ejemplo, vamos a convertirnos en el referente como constructores de puentes que unan a equipos humanos separados ahora por su diversidad lingüística. Constructores de puentes que unan a equipos humanos. Esto es una apelación a una capa más profunda de las personas a las que se apela, de aquellas personas en las que se espera activar una reacción no racional, sino una reacción que es una mezcla de emoción y de instinto, porque está relacionada con valores, con aspiraciones, con creencias incluso que son importantes para las personas. De manera que ya no se trata de convertirnos en quienes venden más programas de enseñanza de español para profesionales, sino que lo que se propone es convertirnos en constructores de puentes, en el referente como constructores de puentes que unan a equipos humanos por encima de las diferencias lingüísticas que ahora les tienen separados. ¿Sí? Están hablando de lo mismo. Están hablando de lo mismo porque al final el cambio que se ponga en marcha va a ser el mismo cambio, el resultado va a ser el mismo, pero no se lo mira de la misma forma, no se incluye lo mismo en una formulación que en otra. En cierto modo, en la segunda se apela más al significado humano, al valor humano, incluso filosófico, de aquello a lo que esta empresa se dedica y del cambio que está proponiendo poner en marcha para reavivar los resultados de la empresa y reforzarlos. Bien, pues este es el capítulo dedicado a Inspirations, valores y aspiraciones. Y hasta aquí, pues nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.